¿cuál cree usted que debe ser el papel de la universidad pública, como la Universidad Central del Ecuador, frente a los desafíos sociales, científicos, ambientales y humanos de nuestro tiempo? La Universidad Central debe liderar, para mi criterio, el cambio de modelo educativo y de evaluación y acreditación en el país. La historia de la Universidad Central del Ecuador es la historia de miles de ecuatorianos que encontraron en la educación pública una oportunidad para transformar sus vidas y también para aportar al desarrollo del país. En este segundo episodio hablaremos sobre el valor de la educación pública y el papel que ha desempeñado la Universidad Central en sus 200 años de historia. Hoy nos acompaña el doctor Milton Luna. Él es catedrático, educador universitario y exministro de Educación del Ecuador. Actualmente coordina el Contrato Social por la Educación, una iniciativa que reúne a organizaciones y actores de la sociedad civil para impulsar el diálogo y la reflexión sobre los desafíos de la educación en el Ecuador. Su trayectoria ha estado marcada por un firme compromiso con la educación pública, la participación ciudadana y la construcción de políticas educativas orientadas al desarrollo del país. Bienvenidos y muchas gracias hoy por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones por tener un espacio dedicado en general a la educación, a la reflexión, y yo creo que es fundamental la creación de conciencia sobre nuestra propia historia y sobre todo los destinos que va a tener la institución y la universidad y la educación en general. Educación pública. Sí, justamente la idea de que estamos planteando en este podcast es tratar, al menos en este episodio, la historia de la educación pública en el Ecuador con relación a la Universidad Central. Y de hecho usted nos podría dar como una introducción, contarnos cuál es esta relación de la historia de la educación pública con la Universidad Central. La Universidad Central es heredera de la Universidad Colonial. Incluso algunas interpretaciones señalaron que la fundación de la Universidad Central era, digamos, alrededor de 1620, cuando se fundó la Universidad de San Fulgencio, me parece. La primera universidad. No. San Gregorio Magnus. La San Gregorio Magnus. De hecho, la Universidad Pública Republicana es producto de esas universidades coloniales y hay una disposición que Simón Bolívar adopta y esto encaja exactamente con lo que estamos tratando, que es de 1826, que se juntan varias universidades bajo el concepto republicano y una de ellas, por supuesto, es la Universidad Central. Por eso estamos celebrando los 200 años, ¿no? ¿Con qué criterios se fundan las universidades republicanas en el Ecuador, en América Latina, y que va marcando su historia desde el siglo XIX, que pone de alguna manera, va poniendo de alguna manera distancia paulatinamente, porque no son cambios bruscos, rígidos, porque se mantiene gran parte de la estructura y de conceptos básicos curriculares, en fin, de la Universidad Colonial. Será en el transcurso del siglo XIX y sobre todo ya desde inicios del siglo XX que la universidad va perfilándose como de alguna manera lo es hasta el día de hoy. Pero decía, hay dos influencias bien importantes que marcan el destino de nuestras universidades. Yo creo que en gran parte de lo que sería hoy el mundo occidental, que es el modelo napoleónico, por un lado, de universidades, y por otro lado, el modelo alemán. Y en cuanto al modelo napoleónico, es una universidad, y de eso muy fuertemente incide en nuestras universidades y en esta universidad en particular, está pensada sobre todo la universidad como formadora de
las instancias de poder, de las élites, y particularmente pensadas para la formación de los administradores del Estado. Entonces, ese fue gran parte de la historia de estas universidades, ¿no? Sí. Pensadas además como universidades docentes, pensadas ya con cierto, para el siglo XIX, de inicios del XX, pensadas ya con cierto nivel de pragmatismo hacia la ciencia, un poquito hacia la tecnología, porque la universidad colonial es definitivamente muy relacionada con las humanidades clásicas, ¿no? Y las universidades republicanas se van pensando en desligarse de alguna forma de las humanidades clásicas, las mantienen, pero dan paulatinamente más énfasis y cercanía a cierto tipo de demandas más pragmáticas ligadas con lo que diríamos la producción, la ciencia y la tecnología, el crear técnicos para la agricultura, para el trazado de caminos, ingenieros, en fin, ¿no? Entonces, eh, la Universidad Central es eso, ¿no? Es una fuente de eh, técnicos, intelectuales, abogados, médicos, en fin, que brindan su contingente para ir de alguna manera construyendo lo que sería probablemente el proyecto más importante del país, que es la afirmación, la construcción y la afirmación del Estado Nacional, ¿sí? De hecho, se produce un remesón en el régimen de García Moreno, que no estaba muy contento con una universidad que haga más reflexión y menos tecnología, la cierra y se crea la Politécnica Nacional. Es el creador de la Politécnica Nacional, en este caso García Moreno. Luego se reabre la universidad y desde ahí enrumba su acción hacia ir integrando, y aquí viene el otro modelo, que es el modelo alemán humboldtiano, eh, el hermano del eminente visitante científico Alejandro Humboldt, es el creador del otro tipo de modelo universitario, que en términos generales, este otro modelo que viene también desde Europa es un modelo que integra la docencia con la investigación y abre algunos caminos hacia lo que luego viene a reafirmarse como el tema de la autonomía de la universidad. La universidad como espacio libre para la creación de ciencia y la creación de pensamiento, ¿no? Algo de esto viene con el modelo humboldtiano. Estos dos modelos junto de alguna manera con el viejo modelo colonial están presentes muy fuertemente, está bien entrado el siglo XX. ¿Qué es lo que comienza a marcar un destino distinto de esta universidad pública? El destino distinto, yo creo que lo comienza a marcar uno, de hecho, los énfasis que comienza a poner el régimen alfarista desde 1895 en adelante, y particularmente dentro de lo que significa la orientación de la universidad latinoamericana y en nuestro caso también la influencia de la famosa reforma de Córdoba de 1918. Y aquí es donde se marca, creo yo, el perfil que va levantando la Universidad Ecuatoriana, la Universidad Central, de lo que iríamos conociendo en términos de su énfasis transformador sobre todo y de su mayor contacto, ya no solo para ser funcional al Estado, sino comenzar a ser, digamos, una fuente de creación, por un lado, de este espíritu nacional, pero por otro lado, de la cercanía a la sociedad. Entonces, esto que se dice de universidad para el pueblo, de alguna manera es esta conexión que se levanta a partir de la reforma de 1918 en adelante, de una reforma democrática muy profunda de la universidad,
que reivindica en este caso, por ejemplo, temas como la autonomía universitaria, temas como la cogestión y participación estudiantil en la dirección de la universidad, reforma sustancialmente los pensums de estudios, hace un acento bien interesante respecto al tema de el impulso de determinado tipo de pensamiento social y sobre todo esta cercanía también a la ciencia y a la tecnología. En esto también enmarcado en lo que se llegó a denominar la extensión universitaria, es decir, la universidad está, digamos, al servicio de la gente, al servicio de la sociedad, al servicio de la población. No solo, reitero, como siempre se sirvió de alguna manera la universidad al servicio de las élites y posteriormente de la construcción del Estado, ¿no? Entonces es la gran diferencia y es el contexto histórico, ¿no? De esta nuestra universidad fundamental, el alma mater de alguna manera de las universidades ecuatorianas, la Universidad Central, y, y esto también en el marco de profundos cambios de la propia universidad latinoamericana. Entonces, es el hecho de cómo se marcó la incidencia de Córdoba acá fue interesante, porque además es bien interesante ya revisando los papeles en la reconstrucción de esta historia, porque muy tempranamente, es decir, hablemos 1900, a meses de la transformación, ya tuvimos cambios aquí en la universidad, en términos, por ejemplo, de ir construyendo el cogobierno, de ir construyendo la autonomía universitaria y de ir construyendo la extensión universitaria, que es este concepto de acercarle la universidad a la gente y a sus necesidades, ¿no? A la sociedad. Sí, de hecho es algo que caracteriza mucho la universidad, de esta cercanía y del trabajo que de hecho hace vinculación con la sociedad. Y bueno, ya lo ha mencionado, toda esta historia que tiene la universidad y durante 2 siglos haya formado a grandes médicos, científicos, juristas, ingenieros, artistas y un sinnúmero de profesionales que han dado grandes aportes al país. Cuéntanos cuál ha sido el impacto de esta contribución al desarrollo del país. Hay dos, digamos, en el fondo de su pregunta es bien interesante destacar eh, el rol y el papel cumplido por la universidad frente, por ejemplo, en este caso, a la construcción del Estado y al apoyo a diversas iniciativas de la sociedad. Pero dentro del tema del Estado, está el tema del desarrollo. El desarrollo concebido, eh, digamos, en términos más definidos, en nuestro país se da desde el siglo eh, XX, por supuesto, pero desde los años 50 sobre todo, ¿no? Entonces la universidad sufre ya desde finales de los años 40 una serie de transformaciones importantes. El país asume desde los años 50 el modelo de desarrollo impulsado para toda América Latina nuevamente por la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. Mm. ¿Cuál era ese modelo de desarrollo? Ese modelo de desarrollo básicamente era el de em, propiciar que en el Ecuador se desate un proceso de industrialización denominado de sustitución de importaciones. Entonces había que alinear al país con todo lo que signifique apuntalar ese modelo, que era un modelo alternativo al modelo lamentablemente vigente hasta el día de hoy, que es el modelo extractivista y primario exportador. Entonces, era un nuevo camino y tenía la universidad que alinearse. La universidad, el Estado e incluso la propia sociedad alinearse hacia ese nuevo modelo, porque el modelo previo es el modelo extractivista. Y ese es nuestro drama, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, esto para señalar los cambios que se producen. Por ejemplo, hubo cambios muy importantes, ¿no?
la creación de las facultades más técnicas relacionadas con la generación de tecnólogos, o digamos, de técnicos, pensadores, por ejemplo, en la economía. Se crea eh, la Facultad de Economía a finales de los años 40, me parece, alineada con eh, en este caso, con la necesidad de que emanen o la universidad produzca, ¿no? Lamentablemente ese término, eh, entregue de alguna manera al país pensadores en la economía para poder sustentar el modelo de desarrollo. Pero, por supuesto, eh, la universidad también paulatinamente, al menos desde los años 50, se embarca en diversos otros ámbitos. Por ejemplo, en la mayor apertura hacia y énfasis hacia el desarrollo de profesionales que permitan superar los niveles de analfabetismo en el país. Hay mucho énfasis en el Ecuador, y esa es la demanda que se hace en la universidad, de la producción de más docentes en el Ecuador. Eh, de más pensamiento social. Por ejemplo, son los primeros pasos más firmes de algo de antropología y posteriormente la creación desde los años 60 de la Escuela de Sociología dentro de la Facultad de Jurisprudencia, es decir, de pensamiento social, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera el camino que se va dando en este enlace entre universidad y país, ¿sí? Universidad y demanda de un proyecto firme, de alguna manera, de desarrollo, ¿no? Ahora, que tuvo éxito o fracaso el modelo, todos conocemos que fracasó este modelo que se lo denominó un modelo desarrollista, pero tuvo mucho impacto el modelo como tal en diversas transformaciones del propio país como tal, desde los años 50 hasta los años 80 más o menos, ¿no? Es decir, no fue un modelo exitoso, pero fue un modelo que sí cambió y cambió la universidad también. Y la universidad comenzó a dar cuenta de ese modelo también. Fueron años, desde los 50 en adelante, que se demandaba ciertamente eh, mayor calidad en la formación de los profesionales en el Ecuador, precisamente por eso, ¿no? Entonces, se necesitaba más ingenieros, más economistas, ma- desde los años 70 en adelante, por todo el tema de nuestra afirmación o relación o apuesta por la producción y exportación de petróleo, la creación de las respectivas facultades que debían generar los ingenieros y técnicos para sustentar esa situación. Entonces la universidad, sobre todo en los años, desde los años 50, 60 y sobre todo 70, se abre, se democratiza más aún, se fundan más facultades, hay mayor acceso de la población a la universidad, porque la universidad seguía siendo un espacio muy elitista, o sea, siendo pública, pero era un espacio de élites, ¿no? Pero desde los años 50, un poco en relación con el propio modelo, pero también por las propias demandas de la sociedad. Entonces, uno es el Estado, con el modelo de desarrollo, demandando a la universidad profesionales técnicos en varias áreas, pero por otra parte es la sociedad movilizada, sobre todo desde finales de los años 50 y años 60, de mejor educación, de mayor educación, de mayor acceso a la educación. Son los grandes movimientos en los años 60, por ejemplo, de libre ingreso, ¿sí? Que culmina lamentablemente con una masacre de los estudiantes secundarios que pedían esto en la casona de Guayaquil en 1969 y que generó la apertura, la mayor apertura de la universidad para que, sobre todo, personas no de las élites, sino más de la clase media y de otros sectores sociales puedan ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, son años 60, 70 de ampliación
de la población universitaria, de más profesores, más facultades, más alumnos. Es decir, se amplía la universidad, ¿no? Sí, y de Ujú. hecho, muchos, contando nuestro contexto de que antes era muy elitista, actualmente la universidad cada semestre recibe entre 7.000 a 8.000 estudiantes nuevos y hay varias facultades, varias carreras y en su mayoría eh, son estudiantes que son de provincia, que vienen de lejos. Entonces es una gran ayuda. ¿Cuál es este aporte de la universidad pública como la Universidad Central a todas estas familias ecuatorianas? Porque si bien es cierto, también es un riesgo, un costo para cada uno de estos estudiantes que vienen de provincia porque tienen que pagar arriendo, tienen que costear su vida prácticamente y dejan su hogar por cumplir el sueño que es estudiar y el sueño de estudiar en la Universidad Central. Entonces, ¿cuál es ese aporte que hace la universidad a estas familias? Y yo diría, no solo la universidad, sino la educación en general es un poderoso instrumento de movilidad social. Es decir, está demostrado, hay una cantidad de estudios que señalan que mientras la persona tenga más estudios, tiene más acceso a mejores condiciones de vida. Entonces, de hecho, eh, esta universidad, la universidad en general, pero yo diría la educación en general, es decir, eh, quien tiene la oportunidad de asistir, porque antes, hasta los años 40, 50, casi el 50% de la población ecuatoriana era analfabeta, es decir, no accedía a ningún nivel de Estudio. educación. Entonces, por eso es importante establecer estas fechas, porque todo lo previo o gran parte de lo previo son enormes esfuerzos que hace el país por tener algo de educación, pero Para un para grupo. contados sectores de la Sí, y población, de ¿no? hecho hay muchos estudiantes que cuentan esto, ¿no? Somos la primera generación que está estudiando en la universidad, porque venimos de papás que o no Así es, terminaron la universidad, de abuelos que no estudiaron a veces ni el colegio. Entonces, sí vemos, aún vemos cómo fue el pasado justamente por la historia de nuestra familia. así es. Ahora, esto que estamos afirmando y que es cierto, que la educación y particularmente la universidad es un disparador extremadamente importante o digamos, disparador de procesos de movilidad social y que abre grandes oportunidades. El problema es que la universidad hace una parte del trabajo. La otra parte del trabajo deberían hacer los sectores que conducen al país en términos económicos, sociales, en fin. El tema es que no ha encajado en gran parte de nuestra historia lo que hace o produce la universidad con lo que las élites del país están pensando, haciendo, conduciendo al país. Es decir, y ahí viene el conflicto, ¿no? En el sentido de que en esta historia entre universidad y Estado, en muchas ocasiones dentro del siglo, en parte del siglo XX, no han encajado los proyectos de por dónde las élites estaban conduciendo al Estado, de cómo la universidad estaba pensando, por ejemplo, el desarrollo del país, el cambio, lo que sea, ¿no? Entonces, y, y digo esto porque uno no se explica, o más bien dicho, no se explicaba, hoy sí podemos explicarnos que gran cantidad en algunos momentos de la historia eh, reciente, eh, chicos que salen con sus estudios no tienen empleo. Es decir, la universidad en general se fue paulatinamente constituyendo en un espacio, sí, que propiciaba que la gente acceda a la universidad, que tenga posibilidades de modificar su vida, en fin, pero si salía al mercado de trabajo, eh, definitivamente, y eso lo podemos incluso ver en los últimos tiempos, es cada vez Más más fuerte. complicada la situación de estos graduados de las universidades que
no tienen acceso a empleo. Entonces, eh, esa ecuación, estudios, generación de movilidad y mejores condiciones de vida, está cada vez siendo más cuestionada por la propia realidad, porque dice, sí, yo puedo tener hoy mejor formación, puedo tener, como me exigen, ya no solo bachillerato, no solo licenciatura, la maestría, el PhD, sí, tienes todo eso, pero en muchos casos, y es lo que estamos viendo en la actualidad, pueden existir PhDs haciendo Uber, porque las condiciones del país, tal cual, no permiten que su talento humano, lo que ha ido construyendo, en lo que ha invertido, efectivamente sea devuelto al propio país a través de la mejor formación de su gente. Y estamos perdiendo gente así. U otros, es decir, que salen del país y no regresan, porque el país no ha creado. Cuando hablo del país, hablo de la empresa privada, básicamente, hablo del propio Estado, que no crearon las condiciones. Yo creo que pensando incluso junto en corresponsabilidad con la propia universidad, no fuimos creando esas condiciones en términos de proyecto de país para que encaje todo esto en un progresivo e importante beneficio del bien común, porque esto lamentablemente nunca se piensa, o se piensa mal, o estamos descoyuntados. Claro, y nos pasamos a esta discusión que es importante. La educación debe sustentar, y es para mi criterio, es el más poderoso instrumento de cambio de un país. Pero eso es un instrumento. Necesitamos tres más. Entre ellos, por ejemplo, el propio diseño de la economía, entre otras cosas, ¿no? En fin, y de otros elementos. Porque lamentablemente eh, nuestras élites gobernantes por gran parte del tiempo no visualizaron sino uno u otro elemento y en su comprensión, visto en el transcurso de la historia, algunas de las élites no vieron a la educación como un instrumento importante y y dejaron de poner atención en este elemento. Y, y en otros momentos se pensó en apuntalar la educación, pero sin cambiar los esquemas, por ejemplo, de la propia economía, ¿sí? O de cómo puede acompañar la cultura o los cambios que debe tener la sociedad junto con la educación. Entonces, esto, lo que estamos discutiendo, nos permite afirmar que siempre debemos tener un concepto integral para el tema del cambio, donde ciertamente la educación, y en este caso la educación universitaria, y hablando de educación universitaria, la ciencia y la tecnología, adicionalmente, pueden cumplir esa función. Pero si no encajan los otros elementos, tenemos factores aislados, ¿no? Y no avanza, sí. Y bueno, vamos un poco terminando este episodio. Bueno, en todos los episodios de esta serie cerramos con una reflexión, porque el Bicentenario no solo nos invita a recordar nuestra historia, sino también a pensar en la universidad que queremos construir para las próximas generaciones. En una frase, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la universidad pública, como la Universidad Central del Ecuador, frente a los desafíos sociales, científicos, ambientales y humanos de nuestro tiempo? La Universidad Central debe liderar, para mi criterio, el cambio de modelo educativo y de evaluación y acreditación en el país. En este caso, la universidad más representativa, por su historia, por la cantidad de elementos, la Universidad Central debería propiciar y generar espacios para el alineamiento del cambio de la universidad ecuatoriana y para enfrentar esta enorme cantidad de desafíos que tenemos en este momento, pero arrancando, y eso es crucial, por el cambio del modelo educativo y del modelo de acreditación y evaluación.
que lamentablemente en este caso responde a determinado tipo de parámetros que están normados, que están en la Ley de Educación Superior, que están en la creación de una institucionalidad que presiona a las universidades, y cuando digo las universidades, presiona a los que soportamos esto de una manera terrible, somos los docentes, y obviamente la consecuencia está en los estudiantes, ¿sí? Sujetándonos a esquemas que, sin lugar a dudas, nos está retrasando más y está agigantando las brechas de por dónde está yendo el mundo y desde dónde deberíamos nosotros reducir esas brechas, pero con un sistema educativo adaptado a, digamos, primero a las necesidades de nuestra propia realidad, por un lado, pero también que se inscriba en este momento de cambio civilizatorio general que lamentablemente estamos muy lejos, ¿no? Pero para esto requerimos nosotros hacer una reflexión potente, hacer una reflexión desde adentro, crítica y autocrítica, ¿sí? De creación de pensamiento universitario, con lo mejor del pensamiento del mundo, pero sobre todo partiendo de nuestra realidad. Pues es extremadamente importante la historia, ¿sí? Y construyendo un nuevo modelo, es decir, criticando, desmontando el modelo actual, que lo voy a decir con este famoso modelo de educación por competencias y el modelo de evaluación permanentemente por resultados, papers, esta tecnocratización de la educación que nos está liquidando, ¿no? Que está liquidando el desarrollo del pensamiento, del pensamiento crítico, y ligado a esto, todo el tema de la influencia de la inteligencia artificial. Si no logramos conectar la universidad, si no hace ese cambio, hoy la universidad, no esta, toda la universidad en general, y no solo la ecuatoriana, la latinoamericana, la universidad en general, está siendo desplazada en realidad por otras instancias de producción de ciencia y tecnología y también de pensamiento. Entonces, esta es una urgencia vital, porque la universidad es clave, porque para cualquier proceso, y la universidad pública en especial, para cualquier proceso de cambio. Pero si estamos inmersos, aislados, desconectados, dormidos, si no nos pensamos y no cuestionamos y no proponemos otro modelo educativo, otro modelo de acreditación, porque fíjese usted, hacemos todos los cambios que queramos, pero viene el famoso CASES y dice usted, tiene que regirse por tales y tales parámetros, y si no cumple, pongo cero, y el cero le ponen el punto en el puesto 200 en el ranking. O sea, todo ese es el ranking, la estandarización, ese es el modelo perverso que debemos desmontar. Y al menos en nuestras sociedades es fundamental que lo hagamos. Si no lo hacemos, ya la universidad como tal, el concepto de universidad, de esta institución que se fundó hace 1000 años como productora sobre todo de pensamiento independiente, libre, crítico, en fin, está desapareciendo. Y está desapareciendo, uno, por las normas de un modelo de mercado, y de otro lado, por la influencia de este instrumento que, aprovechado eficientemente, puede ayudarnos al cambio, pero tal cual este momento es tremendamente perjudicial si no lo utilizamos bien, que es el tema del avance de las tecnologías y particularmente de la inteligencia artificial. Entonces, ese es el mensaje. Es decir, si me permiten a mí, yo diría, pongamos toda la energía para cambiar la universidad. ¿Quién puede ayudarnos desde una instancia de liderazgo y de presencia histórica importante? Es la Universidad Central, es la universidad pública. No quiero botarles
y es un esfuerzo de todos, por supuesto, pero un liderazgo de la Universidad Central para mí es crucial, es fundamental. Y si nos convocan, ahí estaremos. Ahora, de hecho, estamos haciendo desde diferentes espacios, desde la sociedad civil y desde otras universidades, estamos haciendo esfuerzos. Estamos por publicar, saldrá en pocas semanas, un libro que acopia ya una primera reflexión sobre lo que estamos hablando, para crear un espacio de pensamiento. Esto lo estamos haciendo desde la Universidad Católica, pero reitero, la universidad pública y esta universidad, la Universidad Central, está llamada a tener un papel y un liderazgo muy importante. Sí, bueno, muchas gracias por la reflexión. De hecho, con esto vamos cerrando, ser la universidad que lidere estos cambios, y estamos en ese proceso porque seguimos construyendo historia. Hoy la Universidad Central celebra sus 200 años, reafirmando su compromiso con la educación pública, la ciencia, la investigación, la cultura y el desarrollo nacional. Si eres estudiante, docente, investigador, trabajador, graduado o eres parte de la comunidad universitaria, queremos conocer tu opinión. ¿Cómo puede la Universidad Central fortalecer desde la investigación la vinculación con la sociedad y su compromiso ético, su aporte a la construcción de un Ecuador y a una América Latina más justos, inclusivos y sostenibles? Comparte tu reflexión en nuestras redes sociales y sé parte de esta conversación en el Bicentenario Republicano. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Podcast Bicentenario UCE, Historia, Ciencia y Futuro. Gracias a la radio universitaria por acompañarnos y hacer posible este espacio de diálogo y reflexión. Gracias, doctor, por acompañarnos en este conversatorio y por compartirnos todo este contexto histórico que es muy necesario hoy en día conocerlo, porque qué mejor que conocer nuestra propia historia para seguir construyendo la universidad. Síganos en nuestras cuentas oficiales de la UCE y de la Dirección General Académica para conocer más contenido del Bicentenario. Hasta un próximo episodio de Podcast Bicentenario UCE, Ciencia, Historia y Futuro.